Muy bien. Bueno, ahí yo ya puse a grabar. Bueno, por si alguno es la primera vez que se suma a las clases, ¿sí? Acá lo que se va a ver en la grabación va a ser la pantalla que ahora yo les voy a compartir, que va a ser un archivo de Word en el que vamos a ir haciendo acá como los ejercicios en vivo, ¿sí? De las temáticas que yo ya les hablé. Y bueno, y se van a escuchar las voces, ¿sí? Así que nada, cualquier cosita pueden prender el micrófono si tienen dudas cuando yo les vaya dando como el momento, así no se interrumpe la explicación en el medio. Y si no, van escribiendo en el chat y yo cada tanto los voy leyendo, ¿sí? Una vez que termine de explicar, obviamente. Bueno, muy bien, entonces. Vamos a ver si podemos compartir y arrancamos. Vamos para acá. Bueno. ¿Alguno me confirma a ver si ya está viendo por favor mi pantalla? ¿Sí? Vamos para acá, a ver. Sí se ve, perfecto. Listo, vuelvo entonces. Bueno, empezamos con el primero. Este es un ejercicio que me pareció interesante de lo que es la guía de Dirricio, ¿sí? Para la parte de gases. Bueno, vamos a arrancar por acá. Entonces tenemos un ejercicio que me dice que la densidad de un gas del cual desconozco un poco de la fórmula química, sabemos que está formado por un elemento X y por 4 átomos de hidrógeno, se encuentra a una presión de 1370 hectopascales, ¿bien? A 22 grados Celsius, que eso es valor de temperatura, y me dan el valor de la densidad, ¿bien? Cuando la densidad ustedes se las dan así, gramos por decímetro a la menos 3, es lo mismo que decirles gramo dividido decímetros cúbicos, ¿sí? Simplemente, bueno, como se pone ese negativo en el exponente, ¿sí? Eso hace como que se invierta la operación de la multiplicación a la división, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Van a ver que en muchos exámenes a veces lo ven así. ¿Bien? Bueno, más allá de estos datos, la pregunta es la cantidad de gas. Acuérdense que cuando la pregunta es cantidad, esto va para todas las cátedras, me están preguntando los moles, presentes en 40 gramos de este gas en específico en las condiciones descritas. ¿Bien? Bueno, entonces, por lo pronto, tenemos dato de densidad, tenemos dato de presión y tenemos dato de temperatura, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, se las voy a dejar por las dudas, lo que son las fórmulas principales que ustedes van a ver en gases. Esta fórmula, que es la clásica, la ecuación de los gases ideales, la ven en ambas cátedras, no solo en la guía de gases, sino también en reacciones químicas, porque no sé si habrán visto algunos ejercicios en los cuales mi resultado, por ejemplo, es un gas, y capaz en vez de preguntarme los moles, que es lo más clásico, me preguntan el volumen. Entonces yo en definitiva termino aplicando esta fórmula también, ¿sí? Pero después también tenemos otra variante de esta fórmula, que no se usa tanto, pero puede ser que en este ejercicio sí, que es esta. En la cual en vez de tener el volumen, me encuentro a la masa molar, y en vez de tener el número de moles, me encuentro a la densidad. En los ejercicios en los que ustedes tienen densidad y el volumen no lo tienen, yo sospecharía de la probabilidad de tener que usar esa segunda fórmula, como me parece que es este caso, ¿sí? Obviamente, antes de empezar a hacer el ejercicio, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer los pasajes de unidades pertinentes. A ver, si yo pienso en esta fórmula, ¿qué es lo que ya tenemos de dato? Fíjense. El dato de la presión lo tenemos disponible, pero lo tenemos que pasar ¿de qué? De hectopascales, que es la unidad que nos dan, a atmósferas. ¿Esto cuándo lo hago? Siempre que la presión no me la den en atmósferas, justamente, ¿sí? Porque es la unidad que vamos a usar acá. Entonces, no sé si alguno se acuerda del pasaje, ¿sí? Pero para hacer el pasaje de hectopascales a atmósferas, vamos a dividir por 113, ¿sí? Con 2. ¿Alguno usó algún pasaje diferente? ¿Sí? ¿Recuerda que le dieron algo distinto? Me dice 1013 con 25, más o menos. Bien. Con eso, fíjense, tenemos el dato de lo que nos da la presión. Si me la dieran directamente en atmósferas, esto no lo hago. Bueno, dato de la masa molar, chicos, no lo tenemos, pero podría ser bueno saberlo. ¿Por qué motivo podría llegar a ser bueno? Porque acuérdense que la masa molar, justamente, ¿a mí qué información me da? Me da la información en masa, es decir, en gramos, que representa a un mol de la sustancia. Entonces, si después justamente mi pregunta es saber cuántos moles yo tengo presentes en 40 gramos de esa sustancia, ¿qué es lo que a mí me serviría tener de referencia? Justamente una referencia que a mí me asocie una masa en gramos con una cantidad, entonces con los moles. Si yo lograra decir, supónganse, que la masa molar de la sustancia es 40 gramos mol, si yo sé que 40 gramos es un mol, a mí me preguntan qué cantidad de gas está presente en 40 gramos y yo ya sé que eso es un mol. ¿Me explico?
Y yo ya sabría que, por ejemplo, 80 gramos son 2 moles y así sucesivamente. Me manejo con regla de 3. Por ende, tiene sentido que esta fórmula sea la que usamos. ¿Bien? Entonces, masa molar va a ser nuestra incógnita. No es la respuesta final, pero sí la incógnita que necesitamos. El valor de la densidad lo reemplazamos con ese criterio que yo les decía antes, gramos sobre decímetros cúbicos. El valor de R es siempre el mismo, ¿sí? Si alguno no lo sabe, bueno, es este. Muchas veces esto ustedes se lo encuentran también en la parte de arriba del examen, ¿sí? Pero por las dudas lo llevan memorizado. Bueno, y la temperatura, chicos, acuérdense que es muy común que la den en grados Celsius, pero la tenemos que pasar a Kelvin. Para hacer ese pasaje a Kelvin, hacemos la suma a ese número en grados Celsius a 273. Les debería estar dando este valor. Bueno, muy bien. Una vez que ya hacemos todo eso, resolvemos. Lo que vamos a hacer es una multiplicación entre todos estos valores. Ahora vamos a ver cómo es la cancelación de unidades. Y lo vamos a dividir justamente por este número que está en atmósferas. ¿Sí? La idea, obviamente, ¿cuál es? Dejar sola la masa molar, que es lo que queremos calcular. Entonces, hacemos toda esa multiplicación dividido este valor. Bueno, váyanlo haciendo, por favor. Si alguno le dio algo diferente, me dice, porque estos ejercicios los hacemos en vivo. A veces puede haber algún error con algo que yo toqueteo entre que hablo y escribo. Así que me lo marcan. Voy a ir haciendo la cuenta, váyanme siguiendo y si alguno se perdió me dice. 0.895 por 0.082 por pi. Perfecto. Dividido 1.3521. Bueno, yo voy a anotar lo que me dio completo. Esta es la masa en gramos sobre mol. Bien, fíjense. Decímetros cúbicos lo tenemos acá dividiendo. Acá lo tenemos multiplicado. Lo tacho. Acá, perdonen. Perfecto. Después tenemos atmósferas acá arriba, multiplicando y abajo dividiendo. La tacho. Y lo mismo con los Kelvin. Acá están en la parte de la división. Acá están multiplicando los tachos. Fíjense que la unidad que me queda es gramos. Acá, dividido en mol. Bien, unidad de masa molar. Bueno, y como les adelantaba antes, ¿qué hago ahora una vez que ya tengo esto? La referencia de cuántos gramos a mí me representan un mol. Voy a hacer una regla de 3. Fíjense que la pregunta del ejercicio, ¿cuál es? La pregunta es qué cantidad, es decir, cuántos moles de este gas se encontrarían o estarían presentes en justamente 40 gramos de ese gas. Entonces, quiero transformar, digamos, el lenguaje de decir la masa que yo tengo de este gas a decir cuántos moles tengo yo del gas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta masa del gas yo sé que me representa a un mol, porque justamente es la masa molar, 40 gramos del gas, que es lo que me propone la pregunta, ¿cuántos moles van a representar? ¿Sí? Y con esto terminamos el ejercicio. Bueno, esto ya se puede redondear, ¿sí? Yo les anoto acá lo que me dio. Ahora los leo en el chat a ver si hay alguien ahí con alguna pregunta o si algo les dio diferente. A mí me dio así, pero esto ya lo podemos redondear en 3 cifras. Sobre todo no tanto para los ejercicios de la guía como ser este, pero sí para un examen está bueno que se vayan acostumbrando. Este número, ¿sí? Las 3 cifras significativas que yo podría tomar serían hasta acá, ¿sí? Hasta el 49. ¿Qué pasa? Como después del 9 viene un número que vale 5 más, como ser el 8, yo el 9 lo tengo que redondear para arriba. Cuando redondeo para arriba el 9, llego al 10. Entonces, ¿cómo sería el redondeo de este número? 2,50 mol. El 0 lo agrego justamente porque tengo que llegar a las 3 cifras significativas. Si yo dejo 2,5, así, estos son 2 cifras significativas, si nos estamos quedando cortos. Así que este sería el redondeo correcto del valor, ¿sí? Para que me quede así en 3 cifras significativas. Ahí vamos. Bueno, este sería el primer ejercicio. Ahora me dicen si alguien se me perdió en el camino. Esperen que esto lo vamos a achicar un poco así no ocupa tanto espacio. Ahora voy a leer ahí el chat a ver si me quedó alguien colgado. Bien. Ahí vamos, así no se pegotea tanto. Bueno, esperen que me muevo un momentito acá. Acá está el chat. Perfecto. Bien, ahí los estoy leyendo. Bueno, gente pendiente en sala, no espero me había sonado, pero bueno, no sé si hubo ahí retirada. A ver, espera. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que eso es un mol? Esa conclusión me sale porque nosotros lo que calculamos en la fórmula, fíjense, es la masa molar.
Entonces, la masa molar, ¿qué me representa justamente? Eso, la masa en gramos que está en un mol de la sustancia. ¿Sí? De ahí viene. Ese es el concepto de masa molar. Esto es como que se viene arrastrado de las guías anteriores, ¿vieron? De magnitudes atómico-moleculares. Por eso. Muy bien, chicos. Bueno, me dicen, quedo atenta a ver si hay alguna dudita más. Mientras tanto, los que ya estén con el ejercicio anterior se van a ir a pensar este. Este es un ejercicio teórico de gases, ¿sí? Como para ver un poco la parte de la teoría. Y ya después nos vamos a balanceo redox, ¿sí? Más abocado a la otra cátedra. Váyanle pegando una lectura si quieren. Si alguno se quedó colgado con el anterior, me pregunta. Y ahora lo vamos a pensar juntos. De gases es muy importante también la parte de la teoría. Si no la desestimen, hay un montón de ejercicios teóricos y muchas veces como hay otras partes más prácticas, como es la parte de reacciones químicas, la parte teórica de gases se pregunta, así como para justamente buscarles enfoque más teórico al examen. Bien. Esperen un segundo que voy a volver a la otra pantalla, a ver si ahí me permite compartir. Ahí vuelvo, Ahí va. Perfecto. Bueno, vamos a explicar este. Me dice, un recipiente rígido contiene nitrógeno 2, es un gas, a cierta temperatura y presión. Si se agrega oxígeno 2 al recipiente, manteniendo la temperatura constante, elige el o los enunciados que completan correctamente la afirmación. Bueno, este es un ejercicio, está bueno porque es de mezcla de gases y más conceptual. Bueno, pequeñas cosas que no se nos tienen que pasar. Me dice recipiente rígido. ¿Qué pauta me da eso de recipiente rígido? ¿Sí? Que el volumen se me va a mantener constante. Lo voy a especificar acá abajo. Volumen constante. Si el recipiente es rígido es porque eso no se va a modificar. Entonces, al principio tiene solo nitrógeno a cierta temperatura y presión. Después vamos a agregar un nuevo gas, no me especifica cuánto, pero lo que sí me dice es que la temperatura también se va a mantener constante. Entonces, dos variables de gases, tanto volumen como temperatura, van a estar constantes. ¿Sí? Bien. Esperen que... Ay, tengo a alguien en la sala, listo. Bueno, volumen y temperatura constantes entonces, y agrego un nuevo más. Entonces, ¿qué me dice? En el sistema final, la presión total no variará. Bueno, chicos, esto es falso. ¿Qué es lo que va a pasar con la presión total? La presión total aumentará. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pensemos en la fórmula de gases. Lo subo de vuelta arriba. ¿Sí? Piensen. El volumen lo tengo igual. La temperatura lo tengo igual. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un número de moles de gases que está aumentado, no sé cuánto, pero yo sé que sumé un nuevo gas, ¿qué va a pasar con la presión? Va a tener que aumentar también. Piensen que ¿qué es la presión? La presión tiene que ver con la fuerza justamente que va ejerciendo las partículas del gas contra las paredes del recipiente que lo contienen. Si yo tengo las mismas condiciones, o sea, el volumen del recipiente es el mismo, la temperatura es la misma, y yo pongo más moléculas de gas, ¿qué pasa? Va a presionar más, porque tengo justamente más moléculas disponibles para generar ese choque. ¿Bien? Bueno, continuamos. Me dice después, la fracción molar del nitrógeno 2 no va a variar. Bueno, esto también es un error. Repasamos el concepto de fracción molar. La fracción molar tiene varias maneras de calcularlo. La fórmula más común es la siguiente. Si yo quisiera calcular la fracción molar del nitrógeno, yo tengo que hacer una relación entre los moles que tengo de nitrógeno dividido los moles totales de la mezcla. ¿Sí? Entonces, nosotros pensemos lo siguiente. ¿Qué pasó con los moles de hidrógeno? De nitrógeno. Los moles de hidrógeno ya estaban agregados desde antes. O sea, lo que yo agregué ahora es oxígeno. Entonces, a nivel de lo que yo puse de moles de nitrógeno, siguen estando iguales a como estaban en la situación del principio. Esto me quedó igual. Ahora, ¿qué pasa con los moles de la mezcla? Como nosotros ahora sumamos un nuevo gas, los moles totales de las mezclas aumentaron. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el mismo número de moles que antes, pero ahora los moles de la mezcla aumentaron, esto es una división. Entonces, si yo tengo el mismo número arriba dividido un número más grande, ¿qué va a pasar con la fracción de molar de nitrógeno? Disminuye. Esta afirmación también es falsa. Incorrecto. Bien. Me voy a la de abajo. La presión parcial del nitrógeno no va a variar. Bueno, ¿qué opino con esto? ¿Qué es la presión parcial? La presión parcial es justamente la presión, ¿sí?, que va ejerciendo, digamos, cada gas individualmente. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Más allá de que ahora nosotros tenemos un nuevo gas que ejerce mayor presión y justamente por eso va a aumentar la presión total,
la presión en realidad que estaba ejerciendo, ¿sí? Ese nitrógeno, en líneas generales, va a ser la misma, porque yo la cantidad de nitrógeno no la varié, no varié el volumen, no varié ninguna condición. Entonces, lo que hace el nitrógeno va a ser exactamente lo mismo que antes, ¿sí? Entonces, ¿la presión total aumenta? Sí. ¿Pero a expensas de quién? A expensas de que ahora tengo la presión del nuevo gas que agregué. Bien. Valor de abajo no, afirmación de abajo también correcta. Va a aumentar la densidad del sistema. ¿Por qué esto es correcto? Porque acuérdense de la fórmula de densidad. Se las pongo acá en una llavecita como para que ustedes vean la justificación. ¿Qué es densidad? Masa dividido volumen. Entonces, ahora, en vez de tener un gas solo, estoy teniendo dos gases. El volumen del recipiente, ¿qué dijimos? Que se iba a mantener constante, porque era un recipiente rígido. Entonces, ¿qué me sucede? Si el volumen está constante, se me mantiene igual, y ahora tengo un nuevo gas, ¿qué pasa con ese nuevo gas? Ese nuevo gas aporta moléculas que obviamente tienen cierta masa. Entonces, aumenta la masa. Parecido a la lógica como hicimos antes con la fracción molar. ¿Qué pasa? Si yo tengo ahora un número más grande dividido el mismo número que antes, ¿qué va a pasar con la densidad? Me va a dar más grande. Imagínense lo siguiente. Si yo tengo, ponerle que el volumen vale 1 y esto antes valía 1 también. Si yo tengo 1 gramo dividido un decímetro cúbico, 1 dividido 1, esto me da 1. Ahora, si de repente esto vale 2 y esto sigue valiendo 1, 2 dividido 1 me da 2. Este valor va a crecer, ¿sí? Si a veces a ustedes les resulta difícil pensarlo sin números, se inventan números, no importa. Esto va más desde el lado de la teoría. Pero a veces la teoría en el aire cuesta un poco. Invéntense números en una hojita borrador como para probar si les resulta más fácil, ¿sí? Así que bueno, en este caso, estas serían las afirmaciones correctas. ¿Bien? Bueno. Profe, una pregunta. ¿Podés volver a explicar por qué la C es verdadera? La C es verdadera. Bueno, porque a nivel la presión parcial se refiere a la presión que ejerce únicamente el nitrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense que en cuanto a lo que es el nitrógeno, el número de moles quedó igual, el volumen del recipiente está igual, la temperatura está igual, entonces no hubo ninguna condición que haga variar la presión que ejerce el nitrógeno solito. Ahora, ¿es verdad que ahora hay más presión en el recipiente? Sí. ¿Pero a qué se debe eso? A expensas de que ahora yo tengo un nuevo gas, ¿sí? Entonces, ¿creció la presión total? Sí. Pero parcialmente, o sea, únicamente lo que refiere al nitrógeno sigue siendo la misma, ¿sí? Así que por eso esa es correcta. Para que hubiera cambiado esa, por ejemplo, nosotros tendríamos que haber, no sé, aumentado la cantidad de nitrógeno, que no es el caso, ¿sí? Bueno. Bueno, chicos, perfecto. Vamos a admitir acá. ¿Me dicen si hay alguna dudita más? Y perfecto. Vamos a espaciar esto un poco. Muy bien, vamos a chequear que la grabadora esté bien puesta. Epa, perdonen, se me fue. Bueno, ¿alguna duda más con el ejercicio anterior? Me dicen. Sí, ¿me puedes volver a explicar el punto B? ¿El de la fracción molar? Sí. Sí. El de la fracción molar, ¿qué pasa? Bueno, me dice primero que la fracción molar de nitrógeno no va a variar y nosotros lo que dijimos es que era incorrecto. ¿Por qué motivo? Bueno, primero uno tiene que tener presente la fórmula de fracción molar. Tiene dos variantes, pero esta capaz es la variante que nos sirve más ahora. Si yo quiero calcular la fracción molar del nitrógeno, ¿qué tengo que hacer? Una relación entre los moles que tengo de nitrógeno dividido los moles que yo tengo en la mezcla. Entonces, ¿qué decíamos? Los moles de nitrógeno nos quedaron igual a como estaban antes. Pero los moles totales de la mezcla obviamente aumentaron. ¿Por qué? Porque antes yo tenía solo nitrógeno y ahora ¿qué tengo? ¿Sí? Nitrógeno más oxígeno, entonces tengo más moles totales en la mezcla. Entonces este número subió. ¿Qué pasa? Como la fórmula es una división, si yo tengo el mismo número acá dividido un número más grande, ¿qué pasa? El número me queda más chico, ¿sí? Volvemos al caso de antes. Si yo tengo, imagínense que yo tengo 5 moles y tenía, no sé, unos moles totales de 5, como era antes. 5 dividido 5 me da 1. ¿Qué pasa? Si ahora tengo 5 moles, pero de repente los moles totales van a dar 10, y bueno, yo hago 5 dividido 10, me va a dar, por ejemplo, no sé, un número abajo de 0. ¿Se entiende? ¿Sí? Abajo de 1 en realidad. Entonces la fracción molar del nitrógeno cae, ¿sí? Porque ahora como a nivel de lo que representa en la mezcla, va a representar una menor proporción. Antes el nitrógeno era el 100% de la mezcla, porque justamente no había mezcla, y ahora representa una fracción menor.
Siempre ustedes piénsenlo con la fórmula. Y si les es más fácil, se inventan números y lo van probando de esa manera. Bueno. Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Porque la clase es cortita, así no nos demoramos. Y también la otra cátedra tiene como un poquito de protagonismo. ¿Bien? Bueno, este ejercicio es un ejercicio de, reacciones redox, ¿sí? Como verán. Acá leo lo del punto B. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo vienen con la parte de redox? ¿Sale, no sale? ¿Qué les parece? Más o menos, bueno, ok. Bueno, lo vamos a explicar, ¿sí? Bueno, a ver, este es un balanceo que ustedes primero lo que tienen que reconocer es si el balanceo redox es en medio ácido o en medio básico, ¿sí? Fíjense que este es un balanceo en medio ácido, yo me doy cuenta porque ven que tienen muchas especies relacionadas con los ácidos. Tienen el ácido clorhídrico, tienen acá una, oxosal en este caso, ¿sí? Pero bueno, la pauta principal es la presencia del ácido clorhídrico acá. Acuérdense que los ácidos obviamente se van a parecer más a un balanceo en medio ácido. Si tenemos, por ejemplo, un hidróxido, ¿sí? Eso es más característico de un balanceo en medio básico. Nos vamos a focalizar en el ácido, primero porque es el que aparece acá, y después porque es la verdad que el más se toma, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos este balanceo? A ver, lo primero que tenemos que hacer es la parte de ionizar los compuestos. ¿Qué quiere decir ionizar? Los vamos justamente a separar en iones. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con el primero, que es el ácido clorhídrico. Cuando yo lo separo en iones, tengo que separar al hidrógeno y al cloro justamente en su carga con su número de oxidación individual. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? El hidrógeno va a estar aportando un número de oxidación +1, la verdad que es el único que tiene, y el cloro va a estar teniendo un número de oxidación -1. ¿Sí? Siempre acuérdense, yo tengo uno que usa un positivo, el otro va a usar un negativo, ¿sí? Porque este compuesto cuando está junto es neutro, cuando yo lo separo toma cada uno como su carga individual. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el aluminio. El aluminio lo voy a dejar así como está, ¿sí? No tiene carga, tampoco se la voy a inventar porque no lo estoy separando de nada. De por sí ya no tiene carga. Su número de oxidación, ¿cuál va a ser? Número de oxidación 0, si ustedes lo quieren pensar, ¿sí? No tiene carga. Bueno, ¿qué hacemos con este? ¿Sí? Que es la oxosal. ¿En qué lo vamos a separar? Lo vamos a separar al metal por un lado, que fíjense que el potasio la única carga que tiene es +1, así que ahí no tendríamos que tener mucha duda. Obvio. Y vamos a separar acá. ¿Viste que hay un 378 que creo que Chicos, los micrófonos, por favor. que tenían en la adelante todas botellitas de whisky chiquititas pegadas? Bueno, ese era el que veía. Bueno, listo, ahí silencié. Bueno, todo este grupo, ¿qué carga va a tener, chicos? Una carga de -1. ¿De dónde saco yo esto? Ahora vamos a ver la carga individual de cada uno, ¿sí? Que seguramente nos vaya a interesar. Pero miren, si yo ya sé que tengo el potasio, que va a aportar una carga +1, todo el resto del grupo, que sería la parte del oxoanión, me tiene que quedar con una carga de -1, porque justamente cuando yo junto 1 y 1, eso me da de carga total 0. ¿Bien? Bueno, vamos a pensar acá lo que sí, individualmente, sobre todo cuál es la carga que aporta el yodo, porque eso quizás después nos puede ayudar a definir justamente quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Vamos a pensar un poquito el tema del yodo. Acuérdense que cuando yo pienso los números de oxidación, tengo que pensar en la neutralidad. Entonces yo pienso que el potasio va a estar usando una carga de +1, como decíamos antes, es el único que tiene. ¿Bien? El oxígeno va a estar usando una carga de -2, también es siempre el único que usa, ¿sí? Así que en ese sentido no voy a tener dudas. Entonces su pregunta, ¿cuál tiene que ser? Bueno, ¿cuál es el número de oxidación que usa el yodo para justamente la carga a mí me quede neutra? Entonces, cargas negativas tenemos -2 por cada oxígeno, o sea, -2 por 3, carga de -6. Ya tenemos una carga positiva del potasio, o sea que el yodo tiene que usar una carga de +5, ¿sí? +5 es la carga que utiliza el yodo. Lo ponemos acá porque capaz después me interesa, como ya les decía antes, para ver quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Bueno, continuamos a la parte de los productos, ¿sí? Bueno, lo mismo acá voy a separar esta sal. El aluminio con carga +3 es la única que tiene, así que no voy a tener dudas. Y los 3 cloros con una carga de -1. ¿Sí? También el número de oxidación tiene que ser el único negativo que el cloro tiene. ¿Sí? Y además yo quiero buscar una neutralidad, así que esto tiene sentido. Bueno, continúo. Separo el potasio con el cloro. Ahora si alguno no entendió la parte de la disociación me dice. El yodo 2 no lo voy a separar, ¿sí? Ni a los compuestos que son así como sustancias simples, ¿vieron? Un elemento unido consigo mismo.
ni tampoco a los óxidos, porque acá me aparece el agua. Los voy a hidrolizar, los voy a disociar, ¿sí? Estos quedan así como están, ¿bien? Les voy a separar un poquitito, así no queda todo tan amontonado. Bueno, perfecto. Bueno, esta parte es importantísima, ¿sí? Sobre todo la parte de las cargas, que es muchas veces lo que uno más se equivoca. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto, vamos a agrandar un poquitito más. Ahí va. Nos vamos a pensar quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Y vamos a plantear lo que serían las dos semiecuaciones. No sé si le ponen semiecuación o hemiecuación, es bastante indiferente. Hemiecuación de oxidación y la hemiecuación de reducción. Bueno, el elemento que se oxida va a ser aquel que aumentó su número de oxidación. Bien, fíjense lo siguiente. A ver, tendremos que buscar algún elemento que en la parte de los reactivos esté con un número de oxidación más chico al que está teniendo la parte de los productos. Entonces, vamos a mirarlo donde a ustedes les sea más cómodo. Pero a ver, me parece que va a ser, esperen, en este caso, tenemos al aluminio, atención acá, miren, con carga 0, porque ven que acá no tiene ninguna carga, está solito, carga 0, el aluminio acá. Y después tenemos acá al aluminio con carga más 3. Entonces el aluminio es el elemento que se oxidó. Entonces, lo reconozco. ¿Y esto para qué me va a servir a mí? Porque cuando plantee mi ecuación de oxidación, ¿qué voy a plantear? Únicamente al elemento, como a mí me quedó acá separadito en la disociación, como yo lo tengo en reactivos, y después lo voy a plantear como me quedó en productos, con la carga inclusive, ¿sí? Esta sería la ecuación de oxidación. Para la ecuación de reducción, ¿a quién voy a poner? Al elemento, digamos, o al conjunto, ¿no?, de elementos en el cual a mí me quedó metido, a justamente ese elemento que bajó su número de oxidación, que se redujo. ¿Quién va a ser? Fíjense, el yodo. Acá ven que lo tenemos con más 5, y en el producto, fíjense el yodo. ¿Qué carga tiene? Carga 0. De vuelta lo mismo. Los compuestos que no tienen una carguita arriba es porque tienen 0. Entonces, ¿cómo voy a plantear esta parte? Cuidado acá, yo no pongo solo al yodo. Yo tengo que poner al conjunto en el cual el yodo me quedó separado una vez que hice la disociación. Por eso es que es importantísima la primera parte. Marcamos esto acá y como producto vamos a poner al yodo 2. Acá el 0 lo pueden poner o no poner. A mí la verdad que me es más cómodo no ponerlo, me confunde. Pero bueno, lo pueden poner al principio y después ya lo sacan. ¿Sí? Importante que las cargas a ustedes no les falte. ¿Bien? Bueno, a ver si tengo alguna duda en el chat hasta esta parte. No. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo continuamos? Nos vamos a la primera parte. ¿Cómo organizamos esta parte? Bueno, acá fíjense que todo está balanceado de un lado y de otro porque tenemos la misma cantidad del elemento que es el aluminio. Entonces, el único balanceo que nosotros tenemos que hacer es el balanceo de las cargas. Este balanceo de cargas quiere decir que del lado de reactivos y del lado de productos me tiene que dar la misma carga, justamente. ¿Cómo hace balanceo? Agregando electrones. Los electrones siempre van sumados y siempre son negativos. Entonces, ¿de qué lado los voy a agregar? Bueno, del lado en el que yo quiera que sea más negativo o menos positivo, como uno lo quiera pensar. Fíjense que de este lado tenemos una carga 0, del lado de la derecha tenemos una carga más 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar de este lado 3 electrones con el objetivo de justamente neutralizar, podríamos pensarlo de esa manera, las 3 cargas positivas que tengo ahí. Entonces, de este lado logro que me quede carga 0 y de este lado yo ya tenía carga 0. O sea que ahí me quedó balanceado. Bueno, nos vamos ahora a el de abajo, ¿sí? El de abajo es un poquito más difícil porque fíjense que primero ya tenemos en primera instancia al yodo que está desbalanceado. Yo tengo 2 de la derecha, 1 de la izquierda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es balancear a este elemento como particular, que este puede ir cambiando, que va a ser en este caso el yodo. ¿Sí? Esperen que vamos a poner letra 14. Ahí va. Una vez que yo balanceé ese yodo, ahí viene la parte de balancear los oxígenos. El balanceo de los oxígenos es una de las cosas capaz más importantes del balanceo redox que uno se tiene que acordar el sistema. ¿Cómo hacemos el balanceo de los oxígenos en las redox en medio ácido? Lo que vamos a hacer es agregar, en este caso, lo que serían hidrógenos, ¿sí? Lo que serían aguas, en este caso. ¿Dónde voy a agregar aguas? Voy a agregar justamente aguas del lado en el que a mí me estén faltando los oxígenos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Del lado de acá, finalmente, con este 2 que ya agregué,
nos quedaron 6 oxígenos. Entonces lo que voy a hacer es agregar del lado en el que a mí me faltan esos oxígenos, voy a agregar 6 aguas. Fíjense que el aporte de 6 aguas a mí me termina agregando, ¿qué cosa? 6 oxígenos. Con esto, nosotros logramos balancear los oxígenos. Ahora, ¿qué fue lo que me pasó? Me aparecieron hidrógenos que antes no estaban. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Como acá hicimos el agregado de 6 por 2, o sea, de 12 hidrógenos, ahora lo que hacemos es agregar del otro lado, del contrario al que yo puse las aguas, 12 hidrógenos que tienen carga positiva. No se olviden de la carga porque eso les va a condicionar el balanceo. Una vez que eso ya terminó, ustedes pueden chequear que las cantidades de todos los elementos estén bien, de iodos, de oxígenos y de hidrógenos. Una vez que eso terminó, ahora hacemos el balanceo de las cargas, agregando estos electrones. Entonces, del lado de la izquierda, fíjense, nos quedan 2 cargas negativas y 12 cargas positivas. Entonces, la resultante de las cargas acá me da 10 positivo. Y del lado de acá tenemos una carga de 0. Entonces, como yo quiero de vuelta que este lado también me quede en una carga de 0 para poder neutralizar con el otro, ¿qué voy a hacer? Vamos a agregar 10 electrones. Bueno, ¿alguna me dice si hasta acá se me perdió? Bien. Bueno, continuamos. Bien, ahora una vez que terminamos esta parte, ahora lo que tenemos que hacer es hacer que las dos, digamos, reacciones nos queden con la misma cantidad de electrones agregados. En este caso, como agregamos 10 en el de abajo y 3 en el de arriba, ¿sí? La técnica más común es multiplicar esta ecuación por 10 y esta por 3. Es como que yo hago un cruce. ¿Qué pasa? Si de repente a mí, no sé, la ecuación de arriba me quedara, no sé, con 3 electrones, la de abajo con 6, yo capaz lo que podría hacer es multiplicar directamente a la de arriba, supónganse, por 2, ¿no? Entonces ya me quedarían los 2 con 6 electrones, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a tener que hacer un cruce porque es como que el 3 y el 10, digamos, no se cruzan como en otro momento anterior al 30, ¿sí? Estaríamos llevando a las 2 a que nos queden con 30 electrones agregados. Bueno. Vamos ahora, chicos, a la parte de unificar todo y después a la parte capaz más difícil, que es, bueno, volver a meter todo en la reacción redox de arriba, ¿no? En la que nos van a quedar algunas cositas por pensar nosotros. Bueno, me voy acá. Ahora unificamos todo. Miren, vamos a volver a escribir todo junto lo que me aporta mi ecuación de oxidación y la de reducción del lado de reactivos. Unifico de vuelta todo y voy a escribir todo lo que me queda junto del lado de los productos. Entonces, lado de reactivos. Tenemos al aluminio, ¿sí? Con un 10 adelante. Fíjense que está afectado por esto. Después tenemos a todos estos que están acá abajito, ¿sí? Que van a estar todos multiplicados por 3. Entonces, fíjense, en vez de tener 2 de estos, voy a tener 2 por 3, 6. En vez de tener 12, voy a tener 12 por 3, 36. En vez de tener 10 electrones, voy a tener 30. Todo multiplicado por 3. Bueno, me voy ahora a esta parte, que sería la parte de mis productos. Entonces, copio estos, van a estar todos por 10. Entonces, el aluminio tengo 10, los electrones en vez de tener 3, tengo 30. Y estos que están acá abajo, multiplicado por ¿cuánto? Por 3. Entonces, tengo 3 yodo 2. 3 por 6, 18. Bueno, unificación de todo lo que me salió en las semiecuaciones. Bueno, achico un poquitito el tamaño, ¿sí? Ahí vamos. Bien, chicos, hasta acá. Bueno. A ver, me fijo si hay algo que cancelar. Los electrones sí o sí se me tendrían que cancelar, si no es porque algo hicimos mal, ¿sí? Siempre los electrones tendrían que estar los mismos de los dos lados. Bueno, y después si ustedes tuvieran de repente, no sé, aguas de los dos lados, hidrógenos positivos de los dos lados, también lo anularía, pero no es el caso, ¿sí? Bueno, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora sí vamos a intentar buscar en esto que nos quedó acá referencias para poder completar mi reacción balanceada. Puede ser que algunos elementos o algunas sustancias a mí me queden sin referencia, pero no pasa nada. Entonces vamos mirando acá, fíjense. Aluminios del lado de reactivos me dice que van 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya sé que el número delante de esto va a ser un 10. Vamos a ponerlo sin relleno y sin contar. Encontré mi referencia. Bueno, sigamos. De este, fíjense,
yodo, oxígeno 3, que los tengo metidos acá, me dicen que va 6. Entonces yo qué sé, que adelante de esto va un 6. Listo, perfecto. ¿Y qué más? Fíjense, referencia de que van 36 hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a tener que colocar adentro de acá. Esto después, si me queda simplificable, lo vamos a simplificar, ¿sí? No hay problema con eso. Ahí vamos. Bueno, bien hasta ahí. Seguimos. Vamos a la parte acá de mis productos. Bueno, referencia. Acá me dicen que van 10 aluminios, así que esto va a ir acá con un 10. ¿Qué más? Referencia de este no tengo. Ojo con eso. Que yo no tenga referencia no significa que lleva un 1. Significa que yo lo voy a pensar después. Referencia de los yodos van 3. Referencia de las aguas van 18. Listo. Bueno, chicos, entonces, de vuelta. A esta hora se los voy a dejar pintado el rojo. Los cloros y esta parte del cloruro de potasio no tengo referencia, lo voy a pensar yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la referencia más fácil. Fíjense, el potasio lo tengo solo acá y van 6. Así que bueno, vamos a pensar que evidentemente de estos también van a tener que ir 6, porque justamente es el número que yo necesito para que los potasios me queden balanceados. Lo hago yo como caseramente, pensando en el balanceo. Bueno, este método ahí terminó. La idea es que ustedes, si tienen un ratito, chequeen, ¿sí? Una vez que ustedes terminan el ejercicio de examen, a ver si les quedó bien, o por lo menos miren los elementos más fáciles. Ven que, por ejemplo, el aluminio quedó bien, el potasio, bueno, quedó bien porque lo acabamos de balancear. Miren, podemos mirar los cloros. Acá me quedaron 36 cloros, ¿sí? Y acá tengo 10 por 3, me quedaron 30, más otros 6 me quedaron 36. Bueno, ven que yodos me quedaron 6 acá y 3 por 2, 6. Bueno, así ustedes chequean que el balanceo esté bien hecho. La realidad es que el método de ustedes, si lo hacen bien, no debería tener fallas, pero bueno, siempre ustedes pueden revisar y estén atentos a que muchas veces uno lo tiene que hacer así como por tanteo, o sea, no siempre el balanceo me da referencia para todos, ¿sí? Bueno, a ver si hay dudas acá en el chat, me dicen. No entendí por qué 12 hidrógenos. Ah, el 12 se puso para... No, porque yo tengo que balancear acá las aguas. Entonces, el método de redox en medio ácido, ¿sí? Es así. Yo siempre agrego primero la parte de las aguas para balancear los oxígenos. ¿Qué pasa? Como yo agregué 6 aguas, acá estoy sumando un aporte de 6 por 2 de 12 hidrógenos. Entonces, por eso yo acá me tengo que ir a sumar 12 hidrógenos que son positivos porque es así. Para balancear los hidrógenos se pusieron. Ese es siempre el método. Bueno, chicos, si no hay más dudas, nos vamos a hacer este otro, ¿sí? Así podemos hacer los dos que les prometí a la otra cátedra. Y ya vamos cerrando. A ver cómo venimos con el tiempo. Esperen, quiero ver acá mi relojito. Estamos bien. Bueno. Váyanle pegando una lectura, esperen que les voy a dejar en paralelo el ejercicio anterior por si alguno no entendió algo y me quiere ir preguntando. Y el que ya está, empieza a leer el ejercicio que sigue, ¿sí? Que ahora lo vamos a hacer. Bueno, chicos, nos vamos entonces al último. Bueno, vamos por acá. Me dice entonces, ejercicio de reacciones químicas, ¿sí? Dice, se hacen reaccionar 10 moles de iodo de potasio con 5 moles de nitrato de plomo, según la siguiente reacción química, me la dan. Indique la masa de nitrato de potasio obtenida si el rendimiento es del 100%. Explica el resultado en gramos con un decimal. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, este es un ejercicio en el que ustedes primero lo tienen que leer y saber que tienen que hacer una evaluación de lo que se llama el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Yo cómo me doy cuenta que tengo que hacer esa evaluación? Porque a mí me están indicando lo que se coloca de mis dos reactivos. Entonces, siempre que ustedes tengan una pauta de eso, ya sean moles, en masa o mismo mezclados, tienen que hacer esta evaluación. ¿Qué se evalúa el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Es justamente evaluar que los dos reactivos que yo coloco se estén poniendo en las proporciones que la reacción química balanceada me indica. Entonces, miren, si nosotros vemos esta reacción química y buscamos una referencia a cuáles son los moles que yo tengo que poner de mis reactivos, yo me encuentro con lo siguiente. Siempre el número de moles, ¿qué es? Es el número que va adelante de las especies químicas.
Entonces, fíjense, del primero, ¿sí? Que es, digamos, el yoduro de potasio, yo veo que pongo 1 mol, porque no tiene ningún número delante. Y de este segundo, yo veo que pongo 2 moles. Entonces, fíjense, ¿cuál es la relación? ¿Sí? La reacción me dice que cuando yo pongo, por ejemplo, 1 mol del yoduro de potasio con 2 moles con 1 mol del nitrato de plomo con 2 moles del yoduro de potasio, les dije al revés, formo justamente esta sal, gracias, y esta oxosal, ¿bien? 1 mol de esta y 2 moles de esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Evaluar si esto cumple la proporción. Entonces, fíjense lo siguiente, ponerle que lo planteo de esta manera. ¿Sí? A mí lo que me dice es que yo combino 10 moles de yoduro de potasio con 5 moles del nitrato de plomo. Entonces, fíjense lo siguiente. Lo que la reacción me dice es que 1 mol de este, que es el nitrato de plomo, ojo que antes se los dije al revés, se combinan o deberían combinarse con 2 moles del yoduro de potasio. Eso me dice el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me propone la reacción es que lo que yo estoy poniendo, fíjense, del nitrato de plomo son 5 moles. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos calculando de esta regla de 3? ¿Sí? Los moles de yoduro de potasio que debería tener, ¿sí? Entonces, ven que acá yo justamente el dato de los 10 moles no lo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque mi idea es poder contrastar esos 10 moles, que es lo que yo debería haber puesto, con, ¿sí?, lo que yo puse de verdad. ¿Bien? Entonces, 10 moles es lo que yo puse. Lo que voy a sacar acá es lo que yo debería haber puesto justamente para que reaccione como en concordancia. Entonces, ¿cómo hacemos las cuentas? 5 por 2, ¿sí? 10 moles es lo que debería poner. Bueno. Entonces, atención acá, fíjense. Lo que me dice es que cuando yo pongo 5 moles, ¿sí?, de nitrato de plomo, yo debería colocar también 10 moles de yoduro de potasio. ¿Qué está pasando acá? No tengo ni reactivo limitante ni reactivo en exceso, porque justamente las moles o las cantidades, dicho de otra forma, que yo puse de las dos, cumplen justamente, ¿qué cosa? La proporcionalidad que a mí me dice la reacción química. Esto muchas veces no pasa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que yo lo tengo que verificar? Porque, ¿qué pasa? Si yo de repente, no sé, los moles de yoduro de potasio que yo tenga, en vez de ser 10, que es lo que necesito, fueran, no sé, 7, ¿qué es lo que sucede? Como yo estoy poniendo 7 moles de yoduro de potasio, no van a poder reaccionar los 5 moles de nitrato de plomo, porque para que la reacción ocurra, tiene que ocurrir en la proporción que me dice la reacción química balanceada. Entonces, en este caso no habría problema porque están en proporción. Pero si no estuvieran en proporción, yo siempre me tengo que agarrar de aquel que yo tengo de menos para poder calcular lo que se forma de mis productos. En este caso, nosotros podemos hacer la cuenta de lo que se va a formar del nitrato de potasio con cualquiera de los dos. Porque como los dos los pongo en proporción, los dos van a reaccionar completamente. Ahora, si yo de uno tuviera menos, yo digo, bueno, voy a sacar lo que se forma de mi producto a partir de ese. Porque más allá que del otro yo tenga más, tengo más un poco al Pepe, porque el otro no va a poder acompañar, ¿sí?, a toda esa cantidad del otro que sí tengo. ¿Bien? Así que en este caso, como se cumple la proporción, podemos hacer la cuenta de lo que se va a formar del nitrato de potasio con cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Nuestra incógnita es la masa del nitrato de potasio, que es este, que se forma a partir de ¿quién? A partir de cualquiera de los dos, podemos decir. Pónganse que pongo a partir de los, no sé, 5 moles de nitrato de plomo. Pero también lo podría hacer con los 10 moles de yoduro de potasio, eso les va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a poner de referencia arriba? Esto es mi pregunta. Siempre la referencia que yo pongo arriba va a salir justamente ¿de qué? De la regla de la ecuación química balanceada. Entonces, al nitrato de potasio le voy a poner arriba una referencia que hable de lo mismo que abajo, porque eso es algo conceptual de la regla de 3. Entonces, si yo acá puse moles, ¿qué voy a buscar arriba? Los moles de nitrato de plomo que me propone la reacción. ¿Y qué voy a poner arriba de este? Del oxosal que me preguntan lo que se va a formar. Voy a poner un dato acerca de la masa, porque lo que me están preguntando es la masa de nitrato de potasio. Entonces, justamente voy a buscar eso. ¿Eso de dónde lo saco? De la tabla periódica. Y cuidado, porque cuando yo vas a sacar acá la masa, ¿de qué me tengo que acordar? De que yo estoy generando 2 moles. Entonces, vamos a sacar la masa molar, pero esa masa molar la tengo que multiplicar por 2. Bueno, yo la voy a ir calculando y hacemos un pequeño parate a ver si alguno tiene dudas hasta acá.
Esta masa a mí me da 202. Les voy a ir cantando lo que hice. Puse masa del potasio 39. Le sumo 14, que es la masa del nitrógeno. Le sumo 16 por 3, que es la masa de los oxígenos. Me da 101. Ese total lo multiplico por 2. 202 gramos es lo que me dice la reacción teórica que se debería estar formando. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos eso, chicos, ahí hacemos la regla de 3 final y lo redondeamos como el ejercicio de examen me pide. 5 por 202 dividido 1. Bien, esperen ahí. Bueno, un decimal lo tenemos, vamos a ponerle así como 0. Bueno, esperen que quiero revisar un poquitito lo que fuimos haciendo. 10 moles de hieruro de potasio con 5 moles de nitrato de plomo. Perfecto. Bien. Bueno, me dicen si hay alguna duda hasta acá, si este ejercicio se entendió, si hay alguna duda del anterior, que es la parte de balanceo redox. Yo tengo una pregunta de profe. Sí. En caso, todo esto es teniendo en cuenta que el rendimiento es 100%, ¿no? Exacto. Si fuera menor el rendimiento, ¿qué sería lo que me afectaría eso? Bueno, si vos tuvieras un rendimiento más bajo, lo que vos haces, hasta este punto llegás igual en realidad. Pero una vez que llegaste a este punto, que sería lo que se formaría de la sal, con el 100%, ahí te haces el porcentaje. Ponele que vos decís, bueno, si esto sale con un 100% de rendimiento, ponele, te invento un rendimiento, 75. Con un 75% de rendimiento, ¿cuánto se me forma? ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que sacar en realidad es cuánto es el 75% de 1010, que es lo que nos dio ahora. Y eso va a ser lo que se te forma. ¿Sí? Así que hasta este punto sería igual. Nada más te cambia la última partecita. Haces una regla de 3 más. ¿Sí? Y ya estaría. Ok. ¿Sí? Obviamente te va a dar más bajo. Pensá que el 100% siempre como en la relación. Sí, la reacción perfecta. Todo lo que yo puse de reactivo se me transforma a producto. Si yo tengo un rendimiento más bajo, hago esta cuenta. ¿Sí? Te va a dar, ponele 75 por 1010 dividido 100, te daría, por ejemplo, 757 con 5. Esto es un rendimiento inventado, ¿no? Obviamente. Y esta sería la masa en gramos que se te forma. Y listo, y ahí terminas. Y la parte anterior de la regla de 3 entre moles y gramos. Si yo uso los moles del yoduro de potasio, ¿debería llegar a lo mismo? Exacto, a ver, vamos que la probamos. Eso sería, por ejemplo, nosotros acá pondríamos el 10. Y arriba tendríamos que poner un 2. O sea que nos quedaría, a ver, 10 por 202 dividido 2. Les da lo mismo. 1010. Exactamente, con cualquiera de dos, en este caso es lo mismo. Me parece que se nos pusieron un poco a propósito como para poder confundir. Pero bueno, supónganse que este ejercicio lo que tiene de positivo, si ustedes se olvidaron de evaluar reactivo limitante y reactivo en exceso, les va a dar de todas formas, salvo que no sepan cómo hacer esto. Pero bueno, en parte, no sé, uno lo puede tomar como más o menos tramposo. Acuérdense en este caso, más allá de que el resultado no tenga parte decimal, le pongo el coma cero porque me pide con un decimal. Sí, pero bueno, en este caso no sería como tan útil. Okay. Bueno, chicos, muy bien. Bueno, fuimos cubriendo un poquito de todo. Sí, van a ver que las cátedras son un poco diferentes, por eso es que a veces hay cosas que no se solapan tanto. Pero bueno, la idea era más o menos como conformar algunos con un poco de lo que están viendo. Sí, obviamente es una parte en un montón, pero bueno, después ya vamos a estar